fondo con Eduardo Campos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos aquí en su casa, Mega Noticias. Hoy vamos a hablar de un tema polémico y que se ha abordado de manera muy superficial y poco profundo, pero sobre todo del cual no se está hablando, pero de repercusiones que aparentemente pueden ser muy importantes. La DEA, la participación de este cuerpo estadounidense en México, como en otros 60 y tantos países. Le vamos a dar los datos en un momento más. ¿Realmente siguen operando en México? ¿Siguen funcionando? ¿Siguen intercambiando información con las autoridades mexicanas? ¿La captura de Rafael Caro Quintero fue exclusivamente, como se dice, gracias a las Fuerzas Armadas de México? ¿Estuvo la DEA presente? Bueno, para conocer exactamente los detalles de esta situación y mucho más de lo que implica esta relación México-Estados Unidos, tengo el gusto de que me acompañen esta tarde aquí en Mega Cable Víctor Hernández. Él es profesor investigador de Seguridad Nacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Víctor, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte aquí entre nosotros. Eduardo, muchas gracias por el espacio. También tengo el gusto de que nos acompañe Eduardo Zavala. Él es socio fundador y director general del grupo P100 de Seguridad. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buena tarde. Eduardo, buenas tardes a los compañeros Javier, Víctor, contento y honrado de estar con tu auditorio. Muchas gracias. Y bueno, ¿qué más le podemos decir? Javier Oliva Posada, un catedrático, tanto del Colegio Militar, de nuestra máxima casa de estudios, un hombre que conoce por adentro, por afuera y por el ángulo que usted quiera preguntarle las Fuerzas Armadas de este país. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buena tarde. Eres muy generoso conmigo, querido Eduardo. Saludo a mis colegas Víctor Hernández y Eduardo Zavala, que siempre es un gusto compartir una mesa de análisis, aunque sea virtual, con ellos. Pues muchas gracias. Y sin más pregunto, Víctor, la DEA en México es una historia que nunca ha sido perfectamente clara, nunca ha sido diáfana y poco transparente. ¿Qué nos puedes decir al respecto de la presencia de la DEA en México? Yo creo que en este momento habría que indicar que la relación bilateral en materia de seguridad está viviendo un mínimo histórico desde la detención del general Cienfuegos Cepeda, acusado por narcotráfico específicamente por la DEA. En su momento el gobierno mexicano empleó todo su arsenal diplomático para traer al exsecretario de Defensa de vuelta a casa y ha desplegado una batería de medidas para antagonizar con los norteamericanos. Me limitaré a señalar algunas de las más importantes. En primer lugar está la reforma a la Ley de Seguridad Nacional para entorpecer específicamente el trabajo de la DEA en México. Una represalia más simbólica que operativa, porque en realidad no solo la DEA, sino todas las agencias de inteligencia que operan en México, entiéndase el Mossad, el MI6, el Servicio de Inteligencia Exterior ruso, pueden meter operativos encubiertos al país sin que el extinto CISEN o el Instituto Nacional de Migración se den cuenta. Segundo, las declaraciones del canciller Marcelo Ebrard en julio del año pasado, en las que afirmó que México estaba buscando restablecer relaciones diplomáticas con Corea del Norte, uno de los adversarios nucleares más impredecibles de los Estados Unidos, y que de hecho, por orden del presidente Enrique Peña, se había expulsado al embajador norcoreano precisamente como represalia a estos ensayos nucleares. Tercero, la insistente, en muchas ocasiones lo ha dicho el presidente López Obrador en su conferencia matutina, oferta de asilo a Julian Assange, fundador de Wikileaks y uno de los prófugos más buscados por la justicia estadounidense. Y cuarto y más reciente, el presidente López Obrador amagó a Estados Unidos y Canadá, que han solicitado consultas por la política energética de la Cuarta Transformación, con lanzar un anuncio muy importante este 16 de septiembre durante el desfile militar conmemorativo de la independencia. Esto hay que reconocerlo, aunque es más una declaración para consumo interno, para consumo de los mexicanos. No nos sorprendería que nuestros vecinos del norte pudieran tomarlo como una aparente amenaza militar contra países aliados, países miembros de la OTAN, y que entristece porque le da al traste a todo el esfuerzo que hizo la cúpula militar estadounidense durante la administración de Donald Trump para evitar que se concretara alguna de las locuras de este individuo de intervenir militarmente en México sobre pretexto de acabar con los cárteles de la droga. Víctor, muchas gracias. Vamos a incorporar a esta mesa, si me permiten, a Brenda Estefan. Ella es analista internacional, conocedora precisamente de estos temas que también vienen a repercutir de alguna manera en el ámbito nacional, internacional,
Brenda, ¿cómo estás? Bienvenida. Nos da mucho gusto tenerte aquí en Mega Noticias. Eduardo, muy buenas tardes. Gracias por la invitación a tu programa. Un gusto compartir la mesa con Víctor, Eduardo y Javier, a quienes admiro, y un gusto estar con ustedes esta tarde. Pues muchísimas gracias. Brenda, déjame preguntarte, se habla mucho de la presencia de la DEA en México en un momento en el cual las relaciones entre México y Estados Unidos están pasando por momentos, digamos, no sencillos, por señalarnos de alguna manera, y este es un punto que viene a presentarse más, a entorpecer más o a dificultar más la relación. ¿Qué opinión te merece esto, Brenda? Mira, yo creo que Estados Unidos se ha convertido en uno más de los villanos favoritos de este gobierno. En las últimas semanas se ha agudizado la retórica antiestadounidense desde el gobierno, y particularmente a partir del inicio de las consultas dentro del marco del TEMEC por la regulación energética en nuestro país. Pues hemos visto un discurso muy agresivo de parte del presidente, con todos los riesgos que esto implica para dos países que están profundamente unidos. Esta es una relación asimétrica, pero muy interdependiente. No solamente México necesita a Estados Unidos, en términos económicos está clarísimo, el 4% de nuestro PIB viene por las remesas, el 47% de la inversión extranjera directa que recibe nuestro país viene de Estados Unidos, más del 80% de nuestras exportaciones van a ese mercado, en fin, pero en términos también de seguridad. Para México, la colaboración en materia de seguridad e intercambio de inteligencia con el gobierno estadounidense es fundamental en un momento en el que la situación es complicada en nuestro país en términos pues de incidencia criminal y de crimen organizado. Y para Estados Unidos también es un momento en el que necesita la colaboración con México. En términos geopolíticos, Estados Unidos tiene abiertos dos grandes frentes con China y Rusia, y la relación con su vecino al sur, con quien comparte más de 3,000 kilómetros, es fundamental. Y en términos migratorios, pues para Biden es fundamental que México continúe haciendo esta labor que hace de primer exclusa de los flujos migratorios de quienes buscan llegar a territorio estadounidense, Eduardo. Perfecto, Brenda, es muy interesante el ángulo con el cual lo estás abordando. Muchas gracias. Eduardo Zavala, tú como experto en seguridad, ¿ha sido poco clara o siempre cubierta la relación o la presencia de integrantes de la DEA en México? Hoy sigue siendo muy cuestionada, incluso pues el presidente López Obrador dijo que se fueran de México. Estamos hablando de que la DEA tiene oficinas en 68 países con más de 500 elementos. ¿Podemos decir que la DEA sigue en México o definitivamente desde tu perspectiva, Eduardo Zavala, ya no están? Sí, gracias, Eduardo. Mira, contestando tácitamente a tu pregunta, por supuesto que sigue. Remontémonos a la historia desde que se crea la DEA y su antecedente en 1971, una oficina que dependía del Departamento de Estado para combatir los narcóticos en ese tiempo, y 2 años después, en 1973, se crea ya la oficina de la DEA con su primer administrador. Es solo un año después, en 1974, cuando Richard Nixon, con el gobierno de Luis Echeverría, presiona precisamente para que haya acuerdos ejecutivos precisamente que de alguna forma relacionen y normen la intervención y la operación de la DEA en territorio mexicano. Imagínense ustedes que esto sucedió en 1974, estamos hablando más o menos de los recuentos bibliográficos que existen, habrá habido unos 6, 7 elementos de la DEA, ¿no? Con 5 informantes cada uno, que cabe la pena destacar que ese es el corazón de la operación de la DEA, sus informantes. Hoy en día más o menos se calcula que hay en territorio nacional más o menos 70 informantes de 70 agentes de la DEA y más de 300 informantes. Entonces, por simplemente ese volumen, el nivel de trasiego de narcóticos de territorio mexicano a Estados Unidos es imperante para nuestros socios comerciales, como se comenta, y para nosotros que esa relación siga fluyendo. Entonces, evidentemente, como bien comentas, Eduardo, esa relación se ha visto minada en distintos momentos de la historia. Recordemos en 1985, ¿no? Con la tortura y la muerte de la gente de Enrique Camarena el Kiki. Otro suceso también que minó mucho la relación en ese momento, la operación de Llano de Víbora, donde varios elementos de la Policía Judicial Federal extinta hoy también murieron. Entonces hay momentos que evidentemente distorsionan la
relación entre ambos países, pero bueno, es una relación que tiene que seguir fluyendo y a medida que haya transiciones de cada gobierno, una vez que se acomoden en ambas partes, eso sigue que tenerse trabajando para tener resultados para ambas partes. Ya. Javier Oliva, hablar de la DEA en México es recordar inmediatamente la captura, por ejemplo, del Chapo Guzmán, la cual tú conoces bien cómo se dio. Ahora, Caro Quintero, tenemos relaciones que han sido pues siempre importantes de resultados. ¿Cómo entender de alguna manera que hoy se tenga en uno de sus niveles más bajos esta relación, por lo menos aparentemente, entre el gobierno mexicano y este grupo de inteligencia de la DEA, este grupo antinarcóticos en México? Sí, muchas gracias, Eduardo. Saludar también con mucho aprecio y reconocimiento a Brenda Estefan, que se acaba de incorporar. Es una respuesta, trataré de ser breve. La DEA forma parte de un espectro de 17 agencias de seguridad e inteligencia civiles que coordina el Departamento de Seguridad de la Patria, creado a su vez en febrero de 2003 como consecuencia de las investigaciones que solicitó el Senado para la comisión de los atentados perpetrados el 11 de septiembre del 2001. Uh-huh. Esta agencia siempre ha tenido, lo apuntaba muy bien Eduardo Zavala, ha tenido una trayectoria muy polémica, incluso dentro de la propia comunidad de inteligencia y de seguridad civiles de los Estados Unidos. Yo quisiera poner este planteamiento a consideración de mis colegas, pero muchas veces en México, que no es el caso de quienes estamos aquí reunidos obviamente, analizan lo que se trata de México en los Estados Unidos con clave México. Hay que leer lo que se trata de México con clave de Estados Unidos. Es decir, México es un terreno propicio en migración, comercio, narcóticos, contrabando, comercio fronterizo, en donde republicanos, demócratas, Fox News, Stanford, es decir, las universidades, los medios de comunicación, es un campo propicio para dirimir posiciones. Y no necesariamente porque México forme parte de la agenda prioritaria en el Capitolio, en la Casa Blanca o en los distintos centros de poder. Yo percibo en este protagonismo de la DEA, que no es nuevo, como también apuntaba Brenda Estefan, también hay una lucha por el presupuesto en función de los resultados. Entonces este es un aspecto que no podemos dejar de lado. La propia DEA en distintos momentos de la colaboración y cooperación contra el comercio de estupefacientes, pues ha tenido fracasos rotundos e históricos como la Operación Rápido y Furioso, ¿no? Por ejemplo, es decir, sí. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, no, que es señera, que es señera porque, y también recordemos que la DEA estuvo involucrada en aquel patético episodio del Irán-Contras, ¿no? El cambio de tráfico de cocaína por armas. Entonces, a mí lo que me preocupa en algunos segmentos de los comentarios en los medios convencionales y digitales respecto de este asunto es dar por sentado, es como cuando un narcotraficante testifica contra otro, o como va a pasar con García Luna, y por el hecho de que lo diga un delincuente, eso no le da calidad de veracidad. Ok. Uh-huh. Entonces, probablemente lo que esté diciendo sea anticlimático, pero requiere documentación, requiere pruebas, requiere acontecimientos históricos más allá de lo que se pueda decir o no. Ahora, bien lo decía Eduardo Zavala, de que están en México, claro que están, pero de que estamos en uno de los episodios, y también lo decía Víctor en su primera intervención, estamos por uno de los momentos más bajos de colaboración, cooperación y sobre todo de intercambio de información sensible en tiempo real. Que esa es una pieza fundamental, ¿verdad, Javier? El intercambio de información. Pues sí. ¿Quiénes son los únicos beneficiados de que no haya intercambio de información sensible al momento? Las organizaciones que... Sin duda la gente que está... Por derivación. Los no malos. Estoy insinuando nada, sino por derivación de los procedimientos y de las tácticas de contención a las actividades criminales. Entonces estamos en un problema muy serio. Simplemente veamos ayer la incautación histórica de más de 1,5 toneladas de cocaína pura en la Ciudad de México. Esto es un mensaje muy serio. Sí, esta mañana, sí, fue tremendo. Sí, una gran actuación de las Fuerzas Armadas de la Ciudad de México, sin duda. Disculpen, colegas, disculpa, Eduardo. Víctor,
¿Qué es lo que sucede cuando escuchamos, después de la captura de Caro Quintero, mensajes encontrados? Por un lado, la directora de la DEA habla de la participación, sale el canciller estadounidense en México diciendo que no, el presidente, hay muchas voces al respecto y poca claridad de esto. ¿A quién ayuda esta confusión, Víctor? Hay final, después de una operación de alto impacto como la detención de Caro Quintero, una lucha por la atribución, una lucha por el presupuesto y por el protagonismo en ambos lados de la frontera. Tenemos también, yo añadiría a estas pruebas, Eduardo, la entrevista que hizo Proceso a algunos agentes encubiertos de la DEA, donde abiertamente incluso insisten que esta información se compartió al gobierno mexicano en múltiples ocasiones antes de que en efecto se accionara la detención de Caro Quintero. Entonces hay que distinguir entre el plano mediático y lo que ocurre realmente en el plano operativo. A mí de entrada lo que me llama poderosamente la atención es que el gobierno de los Estados Unidos sigue teniendo este sesgo, esta inclinación por favorecer a la Marina sobre el Ejército. Uno pensaría, bueno, ahora que la Sedena tiene no solamente control de su presupuesto, sino además control del presupuesto de la Guardia Nacional, hubiera sido el sitio en el que con mayor naturalidad se pudieron haber acercado para entregar esta información y que hiciera la detención. Esto no es nuevo, ya tiene al menos una década que en general el gobierno de los Estados Unidos ha depositado su confianza en la Armada de México. Ajá. Y además hay que recordar que el propio presidente Joe Biden el año pasado firmó una orden ejecutiva para impedir que los fondos de la Iniciativa Mérida, ahora renombrada Entendimiento Bicentenario, acabaran en la Guardia Nacional, precisamente porque lo han reconocido como un disfraz de la militarización en México. Y en ese sentido, llama poderosamente la atención que a pesar de los cambios de administraciones, de los cambios de dinámicas, sigue habiendo esta confianza, esta colaboración bastante más estrecha específicamente con la Marina, porque además ya no existe otro de los grandes interlocutores que tenía la DEA, que era en su momento la Policía Federal. Brenda, gracias Víctor. Brenda, cuando hablamos de situaciones poco claras entre países en temas, por ejemplo, de seguridad, pues también vemos que se reflejan en situaciones económicas, financieras, de intercambio, pues no nada más de información de seguridad. Parece ser que las relaciones de México están siendo cubiertas ahora por un manto de poca claridad, Brenda. Pues sí, pareciera que aunque la relación tiene una fuerza propia, digamos, con la visita de López Obrador a Washington se intentó dar la idea de que la fachada estaba bien, de que de cara hacia afuera las cosas estaban bien, a pesar de que había grietas en la relación bilateral. Pero estas grietas corren el riesgo de hacerse fracturas y hemos visto cómo en días recientes el tema de las consultas, pues desde luego es un reflejo de esto que es evidente, desde luego una falta de afinidad entre los presidentes, una visión completamente diferente de lo que sucede en el mundo en temas como cambio climático, como la guerra en Ucrania, pero además yo diría una continua provocación del presidente López Obrador a la administración Biden desde el inicio pues de ese gobierno. Y en ese sentido creo que digamos, la relación continúa no gracias a lo que se está haciendo en este gobierno, sino a pesar de ella. Y yo agregaría lo que decía Víctor y un poco desde mi óptica, permíteme cambiar de cachucha, no tanto de analista, sino de exfuncionaria. Tuve la oportunidad de representar a la Secretaría de Gobernación en la Embajada de México en Estados Unidos y decirte que al menos en mi experiencia, esta información sí se comparte a muy alto nivel en reuniones en el Departamento de Estado o en la Casa Blanca, particularmente con el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, que sí hay un flujo de ese tipo de datos específicos. ¿Y por qué ese de alto nivel? Pues desde luego por el temor estadounidense de que si se diera a otro nivel habría, pues se filtraría esta, ¿no? Y por otro lado, sí, también reiterar lo que dice Víctor, que en efecto el gobierno estadounidense tiene depositada su confianza en la Secretaría de Marina, eso no es nuevo, y que entonces, pues la lectura con estos mensajes encontrados hace que pues se genere mucha especulación. Lo cierto es que desde luego hubo una tremenda falta de coordinación en términos de los mensajes, tanto en el lado estadounidense como de manera bilateral. Sin duda. Eduardo Zavala, seguridad del Grupo de Seguridad P100. Eduardo, no podemos negar
que la relación entre las Fuerzas Armadas, incluso aquí adentro en México, entre los Guardia Nacional, Marina, siempre ha tenido algún aspecto de rispidez. Pero hoy en día, cuando nos topamos que las relaciones entre países, que debería de ser, pues, como dice Brenda, bien señalando, creo que de manera muy, muy precisa, a altos grados, a altos niveles el intercambio de seguridad, hoy vemos que simple y sencillamente en México existe un presidente que pues unos días se vanagloria del ejército mexicano, después también vemos acciones que no son favorables precisamente para la gente de las Fuerzas Armadas. ¿Qué entender un presidente que está pues realmente casado con sus Fuerzas Armadas, el mexicano, o no así desde tu perspectiva? Mira, Eduardo, a mí me parece que el presidente López Obrador se topó al conocer a las Fuerzas Armadas, que tenía un desconocimiento tremendo de ellas antes de iniciar su ejercicio de gobierno. Se encontró un cuerpo institucionalizado, ¿no? Que estamos hablando entre Marina, Ejército y Guardia Nacional, que es lo mismo, 300,000 elementos, y es gente de carrera que ha empezado en el servicio público desde el lado militar, desde que tienen 18 años. Entonces, esa vocación de servicio que efectivamente los militares tienen a cabalidad, el presidente López Obrador la desconocía. Es ahí cuando en sus primeros días de ejercicio de gobierno ven un cuerpo institucional que conoce la normatividad, que conocen las formas institucionales, que tienen, como bien comentan mis compañeros, una relación histórica con la contraparte norteamericana, principalmente para frenar el trasiego de drogas a Estados Unidos y desmantelar las estructuras organizacionales de los cárteles. Evidentemente, a mí me parece que se queda sorprendido de esa institucionalidad y toda esa animadversión que todos sabemos que tenía en contra de las Fuerzas Armadas cuando era candidato, evidentemente, pues eso cambia, ¿no? Y por de ahí, pues todas las tareas que se le da a las Fuerzas Armadas, principalmente al Ejército, ¿no? Ya no solo en tareas de seguridad interior y seguridad nacional, sino en tareas que todos conocemos, construcción, evidentemente, atención de desastres naturales, etcétera. Entonces, sí, definitivamente yo creo que esa perspectiva del presidente López Obrador cambió completamente para bien, y de ahí las polémicas que hoy en día hemos vivido y observado en cada una de estas vertientes. Eso que tanto se ha dicho de que el presidente no rectifica, hoy vemos en esto que parece ser que sí ha rectificado y le ha dado el valor real que tienen las Fuerzas Armadas en este país, Javier Oliva. ¿Tú lo ves así? Sí, claro, la mudanza que hay del candidato Morena al presidente electo, al presidente en funciones, como bien apunta Eduardo Zavala, es francamente diametral. Muy sonado el caso de que ya como candidato precisamente en un operativo también de la Armada de México en Tepic, en la noche, cuando un grupo de delincuentes, yo nunca les pongo civiles armados, porque los civiles llevamos una vida pacífica, son delincuentes con armas, ilegales, por supuesto. Entonces un grupo de delincuentes armados resisten el acto de autoridad y entonces con balas trazadoras, que son balas que en el fuego nocturno permiten al artillero ver el objetivo, ¿no? Entonces iluminan de alguna forma el área donde es necesario replicar los ataques. Y se saldó con la muerte de la mayor parte de los delincuentes, que abrieron fuego a matar a los integrantes de la Marina. Y al otro día el candidato López Obrador dijo que la Armada de México había, sin ninguna prueba, había asesinado a adolescentes. Uh-huh. De ese extremo, refiriéndose al ejército mexicano, él, asumiéndose como seguro ganador, subrayó, y todavía como presidente en funciones hace poco lo dijo, que el futuro presidente de los Estados Unidos mexicanos no iba a ordenar masacres, como si en algún momento algún presidente lo hubiera hecho. Lo hubiera hecho, claro. Uh-huh. En esta ruta de un injustificado desconocimiento de la naturaleza institucional de las Fuerzas Armadas, que tienen sus fisuras, desde luego que la tienen, nadie está justificando violaciones a derechos humanos, arbitrariedades o detenciones ilegales, pero de ahí a suponer que masacran por órdenes de es que hay una chance enorme. Y en cambio hoy vemos yo no le llamo de otra manera, sino un protagonismo militar por instrucciones del Poder Civil. Yeah. Es decir, están donde están por instrucciones del presidente.
Es decir, el secretario de Marina o el secretario de la Defensa no van y dicen al presidente, oiga, dice que queremos construir sucursales bancarias, queremos construir trenes o queremos construir el canal transísmico. Eso no funciona en el sistema político mexicano. Bien decía Eduardo Zavala, hay mucha disciplina en esos hombres, ¿verdad?, de las Fuerzas Armadas. No, desde luego, y además, para cerrar esta intervención, no voy a usar el tiempo de mis colegas, también esta parte es muy importante porque además, como se ha ido diversificando la agenda de la profesión militar en las democracias contemporáneas, y no solamente en el caso de México, está claramente el hacerle frente a el tema del narcotráfico. En el 2008, en enero del 2008, la OTAN declaró a la guerrilla talibán como narcoguerrilla, porque habían descubierto que estaban financiando la adquisición de armas a través de la producción de goma de opio y de sus derivados que vendían sobre todo en Europa. Hoy Afganistán es el primer lugar de producción de goma de opio, el segundo lugar es Myanmar, desafortunadamente México es el tercer lugar. Pero estuvieron implicados los soldados de la OTAN y de otros aliados en tareas que México lleva décadas haciendo. Y desde mi punto de vista no va a haber vuelta para atrás. Brenda, en tu experiencia como funcionaria en su momento del gobierno mexicano, ¿qué opinión te mereció entonces y sobre todo hoy? ¿Qué sabes de sigue habiendo oficinas de la DEA en las oficinas consulares de México? ¿Tienes conocimiento tú de eso? Mira, lo cierto es que ambos gobiernos tienen pues una forma de enviar diplomáticos que se sabe que hacen tareas de inteligencia. Y muchas veces, incluso cuando hay rispidez en la relación, se cesan estas nuevas plazas o se cierra el acceso a estas nuevas plazas diplomáticas que de alguna manera está, digamos, sobreentendido que realizan labores de inteligencia. Y en ese sentido es difícil saber cuántos hay, pero me parece que sigue claramente existiendo una presencia de la DEA en México. Hay que recordar que en términos pues ya muy personales está el tema desde luego de Manuel Bartlett y su relación con la DEA, un hombre pues que ha tenido problemas desde 85 con pues la dictación y Camarena. Incluso él no pasa por Estados Unidos cuando viaja, en algún viaje organizado, en sus posiciones de Estados Unidos, y el presidente López Obrador también quedó muy marcado por aquel episodio en el cual, tras el asesinato del Kiki Camarena, la DEA hace una operación en México por la cual sustrae, digamos, al doctor Álvarez Machaín, que era el doctor del cártel de Guadalajara, después cártel de Sinaloa, y se lo llevan a Estados Unidos, y eso genera enorme tensión en su momento en la relación bilateral. Realmente fue un momento muy tenso y en donde el principal responsable desde el gobierno de México y mucho desde la visión priista de ese momento, digamos, pero en la cual se enmarca la visión de López Obrador, era la DEA como el malo del cuento. Así y desde luego eso abona a la colaboración en este momento. Víctor. Sin olvidar el homicidio de Manuel Buendía también. Así es. Siendo también secretario de Gobernación Manuel Bartlett. Así es. Zorrilla Pérez. Es correcto. José Zorrilla Pérez. Víctor, antes de irnos a una pausa, déjame preguntarte, son muchos los episodios, ahorita Brenda nos narraba, Javier, Eduardo, son muchos los episodios de rispidez entre estos cuerpos de seguridad, el ejército mexicano con el ejército estadounidense, a través de este tipo de agencias como la CIA, como la DEA, como el FBI incluso, pero es permíteme entrecomillarlo, ¿es un mal necesario para ambos países? ¿O es algo que debemos vivir, estas rispideces, estos puntos oscuros? Como bien decía Brenda, hay una asimetría entre lo que nosotros aportamos al comercio estadounidense, lo que nosotros aportamos a la seguridad estadounidense versus lo que viene de regreso. La agenda de seguridad mexicana siempre va a estar vinculada a la agenda de los Estados Unidos, por eso, por ejemplo, el CISEN se sumó en su momento a la guerra contra el terror emprendida por el gobierno de los Estados Unidos, por eso hemos mantenido cooperación permanente en temas de antinarcóticos. Yo al principio de esta mesa de análisis compartía algunos de los incidentes del lado mexicano
mexicano que han molestado a los norteamericanos. Y ahora quisiera enlistar algunas de las muestras muy claras del gobierno estadounidense de su hartazgo del fracaso de la estrategia de seguridad en México. Quisiera empezar con la administración del presidente Donald Trump. Lo sabemos por las filtraciones del New York Times, incluso por las declaraciones de su propio secretario de Defensa, Mark Esper. Tenía la intención de emprender una campaña militar contra los cárteles mexicanos, muy al estilo de lo que Brenda ahora mencionaba, que fue en su momento el secuestro del doctor Álvarez. Después de la masacre de la familia Levarón, Trump amagó con declarar como organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos, lo cual le hubiera permitido desplegar todo el abanico de medidas militares y judiciales que permite el Acta Patriota, que es la ley que se publica en los Estados Unidos después de los atentados contra las Torres Gemelas. Le hubiera permitido utilizar, por ejemplo, la Convención de Naciones Unidas contra la Financiación del Terrorismo para detener las remesas. 2, le hubiera permitido, al estilo de la invasión de Irak, una intervención militar en México. Y lo que sabemos de estas filtraciones de la Casa Blanca es que Trump exploró distintos formatos. El primero fue una especie de operación de mantenimiento de la paz con el consentimiento del gobierno mexicano. Si el gobierno mexicano no concedía, se pudo haber montado una versión contemporánea de lo que en su momento fue en 1916 la expedición punitiva, y la versión entre comillas menos invasiva de esta intervención se hubiera ejecutado con drones y misiles Tomahawk contra narcolaboratorios y casas de seguridad en México. Irónicamente, Eduardo, quienes se opusieron rotundamente en ese momento a la invasión fueron los militares norteamericanos, porque advirtieron que aunque quizás el fin de la operación era legítimo, indudablemente se iba a percibir por los miembros de la OTAN como una agresión a un país aliado por 2 grandes razones, y con esto cierro. Primero, México forma parte de la primera línea de defensa del Comando Norte en caso de una agresión continental a los Estados Unidos, dato que no es menor porque la situación en Ucrania puede desembocar en una guerra convencional, si no es que nuclear, con Rusia. Y 2, porque México adoptó a partir de 2014 uniformes y calibres OTAN como gesto de buena fe de cara a una posible incorporación a la alianza. Y eso es solo la administración Trump. Ya ni siquiera me quiero meter ahorita, porque seguro tenemos que ir a corte, a todo lo que ha ocurrido en la administración Biden. Así es, vamos a ir a un corte, Víctor, bien lo dices, pero antes de ello, nuestro público nos está preguntando, ¿nos pueden decir los especialistas si está bien o mal la intervención de la DEA en México? Sé que podría ser una respuesta muy amplia. Empiezo contigo, Eduardo Zavala, de manera muy sintética. ¿Está bien o mal la presencia de elementos de la DEA en México? Yo te diría que es buena. Hoy un esfuerzo tiene que ser binacional para parar este problema por 2 razones. 1, la tecnología que hoy tiene la DEA y otras agencias de inteligencia en Estados Unidos superen demasiado la de Estados Unidos. Y 2, a nivel civil también, la preparación de los agentes civiles de inteligencia también tienen una preponderancia sobre los mexicanos. Mi querido Javier Oliva, ¿bien o mal la presencia de la DEA en México? ¿Qué le decimos a nuestro auditorio? No te escuchamos, Javier. Perdón, es que tenía cerrado el micrófono. No, te apures. Estos tipos de variables contemporáneas se califican con el neologismo de interméstico, es decir, que son problemas internacionales pero que al mismo tiempo son domésticos. Por ejemplo, el tráfico de drogas, la migración forzada, el cambio climático, en fin, ¿no? Digamos que es la agenda propia de esta tercera década del siglo XXI. Entonces, el tema del tráfico de drogas es algo que evidentemente tiene un enfoque multilateral y con la colaboración de distintos estados, como apuntaba Eduardo Zavala hace un momento. Es decir, si no se puede resolver la problemática, por ejemplo, yo estoy muy a la expectativa y he estado documentándome en lo posible, la actitud del próximo presidente de Colombia, Petrov, ¿no? Respecto del tratamiento de un tema muy importante en la agenda continental, como es la producción de la cocaína en Colombia, ¿no? Porque el 80% de la cocaína que va al mercado estadounidense pasa por tierra, mar o aire de México, ¿no? Javier, vamos a tener que hacer una pausa. Ahorita ampliamos esto. Nada más, Víctor. Sí, no, está bien. Dame tu opinión. ¿Es buena o mala la presencia de la DEA en México? Para cerrar con Brenda.
La intervención de la DEA no siempre es inocente en México. Ellos pasan información de dónde están los capos mexicanos, precisamente porque saben que la violencia homicida y el famoso efecto cucaracha se va a quedar exclusivamente en México. Es valiosa su presencia porque es una problemática internacional, pero también hay que tomarse con un grado de sal lo que nos comparten, porque al final esos homicidios, esa lucha sucesoria, cuando se detiene un gran capo, se queda en México. Por supuesto que no la sufren ciudadanos norteamericanos. Brenda. Pues yo coincido en que las grandes amenazas a la seguridad nacional, no solamente de México, sino de cualquier país en este momento, los que tienen una frontera, requieren de una colaboración bilateral. En ese sentido, la colaboración es buena, pero el diablo está en los detalles. Hay que tener mucho cuidado con cómo se da esa colaboración. Doctor Juan Manuel Hernández, está respondida su pregunta por nuestros especialistas. Vamos a una pausa y regresamos en un minuto. ¿Le hace bien a la relación, a una relación diplomática, que esté de alguna manera presente las fuerzas armadas, que lo que menos tienen es precisamente gente diplomática en sus filas? Sé que hay representantes del ejército mexicano, agregados militares en distintas embajadas y todo esto, pero parece ser que después la gente de la milicia, y ahorita nos lo dirá Javier Oliva, requieren o se van más a cuestiones estrictamente de instrucciones. ¿Cómo ves tú esto? Pues yo creo que esto ha sido un peregrinaje en la relación bilateral desde que después de las Torres Gemelas se crea el Departamento de Seguridad Interna en Estados Unidos, y Estados Unidos busca encontrar en México la contraparte en materia de seguridad, y en ese momento se decide que sería a través de Gobernación, pero digamos muy acompañado de la Cancillería y Gobernación. Después, en el gobierno de Peña Nieto, se decide que haría una ventanilla única en la Secretaría de Gobernación, y particularmente la Subsecretaría de Gobierno, en donde tampoco el perfil es para una negociación bilateral, y donde muchas veces tenía en las mesas de negociación personal de inteligencia en el lado estadounidense y funcionarios públicos en el lado mexicano. Entonces ahí siempre ha habido como un del todo. Y viceversa. A veces teníamos personal de CISEN sentados con personal del Departamento de Seguridad Interna, y ahora se ha dado más el vuelco hacia las Fuerzas Armadas. El caso es que no hemos podido, me parece, encontrar el engranaje adecuado para tener una comunicación que permita una colaboración más ágil entre los dos países en materia de seguridad. Y en ese sentido también pues llama la atención este continuo cambio, ¿no? Porque se trata de un tema de Estado que no tendría que ser estrictamente ligado a los cambios de gobiernos o de partidos políticos, sino por el interés del Estado mexicano, y en ese sentido tener pues mayor estabilidad en algunos temas y no cambiar completamente acuerdos, memorándum, etcétera, que se firman cada vez que llega un nuevo gobierno y se echa abajo todo lo que se había trabajado anteriormente. Cuando a mí me llama la atención, sigo viendo a aquellos personajes que se sentaban en las reuniones bilaterales en tiempos de hace 2 sexenios, siguen estando hoy cuando vienen las delegaciones de seguridad de Estados Unidos a México. Ellos sí tienen esa continuidad que a nosotros perdemos mucha memoria institucional con estos cambios. Mucha experiencia, sin duda. Javier Oliva, sin embargo, podemos ver que, como bien lo mencionabas, una de las funciones principales de estos grupos es el intercambio de información. Lo mencionabas hace un momento. Se habla, según una información publicada por el periódico Washington Post este principio de semana, que lograron ellos tener como informantes a familiares de Caro Quintero para su captura. Realmente, entonces, más allá de lo que se diga, la actuación de estos grupos continúa en México y parece ser que seguirá por esta ruta. Sí, aquí el punto es que regresando a octubre del 2020, cuando de manera arbitraria e injustificada, yo leí la acusación de la DEA, 371 páginas, una acusación, de verdad se los digo con toda seriedad, que no tiene ni pies ni cabeza. O sea, no, tan es así que el juez federal estadounidense pues ordenó la liberación, desde luego a través también de las presiones diplomáticas desde nuestro país. Acuérdense que recordemos que se reformó la Ley de Seguridad Nacional para regular
la presencia de los agentes de inteligencia y de seguridad que la mayor parte de las embajadas tienen en México. Hay un libro clásico sobre Ferry Katz que se llama La Guerra Secreta en México, en donde los servicios de inteligencia de España, Estados Unidos, Brasil, Cuba, estaban metidos en México. O sea, eso es normal, se practica. Pues. El origen de las embajadas, y ahí está en el libro clásico del Príncipe de Maquiavelo, pues era el espionaje, el estar informando al príncipe de lo que eran las prioridades. Entonces, en esas condiciones, la necesidad del intercambio de información pues sigue siendo un punto vital. Y antes de terminar esta ronda, les quiero recordar, colegas, que en la semana pasada una Corte Federal de Dakota del Norte declaró a la organización criminal asentada en Ciudad Juárez como terroristas. O sea, ya formalmente está clasificado así, a partir de que la familia Levarón puede asistirse a una ley derivada de los atentados del 11 de septiembre, que es el reclamo de reparación de bienes y de daño moral a través de la incautación de cuentas de bienes inmuebles o de otro tipo de bienes materiales para beneficio de las víctimas y sus familiares. Y esto es muy importante porque en el contexto de rispidez que se está dando en las relaciones entre los dos países, abre una ruta en donde, por ejemplo, el gobernador de Texas la va a seguir de manera gustosa. Acuérdense que Texas tiene fronteras con todos los estados del norte de nuestro país, excepto con Sonora y con Baja California. Pero las presiones que se han estado ejerciendo por reclasificar como insurgencia criminal, narcoinsurgencia o narcoterrorismo viene desde hace ya varios años. Entonces, en estas condiciones, yo veo poco probable que prospere, pero sería materia de otra mesa de análisis. Pero lo cierto es que, evidentemente, si nosotros lo vemos, por ejemplo, en el 2019 se llevó a cabo en la Organización de Estados Americanos, en la sede de Washington, un foro muy interesante que le pude dar seguimiento, que se llama Implicaciones de las Fuerzas Armadas en Tareas de Seguridad Pública. Es decir, México ni es el único ni fue el primero. Esto hay que decirlo con toda claridad. Tenemos experiencias, no me voy a meter a clasificar si buenas o malas, o positivas y negativas. Pero muchas. De Brasil, de Colombia, ¿no? De Chile incluso, más recientemente, y no digamos de Guatemala, sí, sin duda. Supuesto, ¿no? Incluso los Estados Unidos y Canadá. Entonces esto, yo insisto, que está ampliando y diversificando la agenda de las misiones prioritarias de las Fuerzas Armadas en las democracias, y que en ese sentido no veo cómo regresar al estatus anterior de lo que hoy estamos viviendo en varias partes del mundo. Víctor Hernández, maestro de la Universidad Panamericana, hablabas hace un momento precisamente de la categoría que se le podía dar a estos grupos armados de terroristas, lo cual implica un tratamiento diferente sin duda del gobierno estadounidense al mexicano y en especial a estos grupos armados. ¿Qué implica el que se haya hecho esta categorización de un grupo terrorista a la gente que participó, a estos delincuentes, que no es otra palabra, que participaron en estos lamentables hechos de Chihuahua, Sonora? Hay un término muy sugerente acuñado por un exministro de la Suprema Corte de los Estados Unidos que se titula El imperialismo judicial norteamericano. El Acta Patriota, muchas legislaciones que son el límite entre el derecho penal y el derecho de la seguridad nacional le permiten un amplio margen de extraterritorialidad al gobierno de los Estados Unidos para actuar y salvaguardar su interés. Ese fue, por ejemplo, en su momento el fundamento de la invasión de Irak. Y hay que estar muy atentos a esta declaratoria que no viene del Ejecutivo, sino del Poder Judicial, en efecto, de un juez de Dakota del Norte. Porque ya durante la administración Biden, el descontento entre las burocracias estadounidenses por el fracaso de la Guardia Nacional se ha hecho evidente y a nadie le sorprende. A la misma estrategia le siguen los mismos resultados. Disfrazar a un soldado de policía de la noche a la mañana no va a generar que de pronto sepa derecho penal llenado de informes policiales homologados, preservación de la cadena de custodia. ¿Dónde se ha canalizado este descontento? En los reportes que emiten diversas burocracias estadounidenses a sus tomadores de decisiones. Primero, el general Glenn Van Heer, comandante del Comando Norte de los Estados Unidos, afirmó en su última comparecencia en el Senado que México había perdido
más del 30% de su territorio frente a los cárteles. Segundo informe, el Servicio de Investigación del Congreso también acaba de emitir hace algunas semanas y generó mucho revuelo en medios de comunicación un porcentaje, una afirmación muy similar de que México había perdido control de 1/3 de su territorio. Y también llama la atención, Eduardo, que el descontento también se está empezando a materializar del lado del legislativo. Con cada vez mayor frecuencia nos hemos encontrado declaraciones de congresistas, particularmente republicanos, que le exigen a Joe Biden medidas más agresivas para acabar con la delincuencia organizada, y yo tengo la impresión de que los norteamericanos se han refrenado de tomar acciones más directas en México por mor de la integración norteamericana, pero no hay que tentar nuestra suerte porque no tienen una paciencia infinita nuestros vecinos del norte. Eduardo Zavala, precisamente sobre eso, hemos visto en gobiernos de México y Estados Unidos, de esta relación que estamos hablando en este momento, que hay en los cuerpos legislativos siempre presencia de las Fuerzas Armadas. En general, hemos visto diputados, senadores, en ambos países. Es importante realmente que el grueso de los legisladores, de la gente que tiene la capacidad de marcar el rumbo de un país, tenga presencia o esté de alguna manera relacionada con las Fuerzas Armadas de estos países? Me parece que sí, Eduardo, es algo importante. Desconozco a cabalidad lo que sucede con la presencia militar en el Congreso norteamericano, pero evidentemente debe de ser mucho mayor de lo que sucede en México. En México, si bien tenemos presencia de oficiales, bueno, hasta generales en situación de retiro, la verdad es que su papel ha sido menor en la historia. Debería de ser cada vez más importante para legislar todas estas cuestiones que estamos comentando en tu programa. Un ejemplo muy claro, ¿no? Es la Ley de Seguridad Nacional, que como bien comenta Javier Oliva, bueno, pues tuvo una ligera reforma, pero bueno, pues es una ley rebasada completamente desde 2005, y me parece que ahí el esfuerzo militar es algo que pudiera darse de mejor manera si hubiera más presencia de militares que no solo han estado en la operación, también militares que tienen muy desarrollada la parte doctrinaria y académica y que pueden entrar al debate dentro de las comisiones, principalmente de Seguridad y Defensa, de la Comisión Binacional, Senado, Cámara de Diputados, ¿no?, de Seguridad Nacional, para poder entrarle más de lleno a esos temas. Entonces, definitivamente sí es deseable. Es benéfico. Puede haber más... es benéfica, de acuerdo. Muy bien. Javier Oliva, me gustaría que tú dieras un punto de vista y Brenda nos diera el otro punto de vista. Al gobierno mexicano le hace bien tener la presencia de cuerpos como la CIA, como el FBI, como la DEA en México, le hace bien. Y por el otro lado, Brenda, me gustaría que tú nos pudieras dar precisamente la contraparte. ¿Le hace bien al gobierno de Estados Unidos tener la presencia de estos cuerpos mexicanos también de inteligencia y de seguridad allá? Javier Oliva, empiezo contigo. Bueno, esto implicaría o implica un protocolo importante de confianza y de colaboración. Es decir, el tener el registro de estas presencias de la CIA, del FBI, pues, según regresando a la declaración del general Van Cleef, señalando que el país donde más espías rusos había en todo el mundo, militares, era México, ¿no? Por sus condiciones geopolíticas, y eso es natural. O sea, México ha sido la nao de China, ¿no? O sea, es un país que tiene un museo de las intervenciones. Siempre hemos sido un país asediado, y no lo digo en un sentido de martirologio, en términos de objetividad de ciencias sociales, ¿no? De praxis. Entonces, claro, me parece que en ese sentido es lógica, y no solamente eso, sino además es necesaria, ¿no? Es decir, en esta presencia articulada, que es lo que permite tener una estrecha colaboración. Si nosotros observemos cómo atienden las políticas de contención y supresión de las actividades terroristas en la Unión Europea, ¿no? Con todo y la salida del Reino Unido, pues las políticas de colaboración, intercambio de información de manera eficiente, pues que tuvieron una cresta muy negativa entre 2015 y 2016, ¿no? Lo recordaremos. Entonces, sí es un enfoque de colaboración georregional indispensable, en donde también el Caribe juega un papel muy importante.
Entonces ahí donde la actividad, insisto, estos protocolos de confianza juegan un papel determinante, porque la presencia de agentes de México, de Estados Unidos, de manera recíproca, sin estar protocolizada, la doctora Estefan lo sabe mejor que yo, sin estar protocolizada, pues evidentemente se convierte en una evidencia de falta de colaboración y de intercambio de información oportuna, ¿no? Entonces sí creo que ahí Brenda, con su experiencia en la Embajada de México en Estados Unidos, pues evidentemente en algunos países había, no sé ahora, había delegados de lo que era el Centro de Investigación y Seguridad Nacional en varias partes sobre todo de América Latina y en algunos países de Europa. Desconozco, la verdad no tengo información, lo digo abiertamente, si estas presencias se mantienen. Incluso todavía en el sexenio de Enrique Peña, cuando existía, la Policía Federal tenía 2 delegados en América del Sur. Uno estaba en Colombia y el otro estaba en Argentina, o sea, como parte de la estructura diplomática de nuestro país. Gracias. Brenda, sobre todo nada más déjame un punto que creo que es importante aquí. De alguna manera la presencia de estos cuerpos después es avalada incluso o es autorizada por los gobiernos que reciben a los extranjeros. ¿Es así? Sí, así es. Todo personal diplomático tiene que ser avalado por el país que lo recibe. A veces ciertamente se da, como decía hace un momento, de manera un poco encubierta, digamos, se ponen bajo cierta institución, aunque se sabe que es personal de inteligencia. Eso sucede pues en todas las embajadas, incluso este tema que mencionaba Javier de la presencia de personal de inteligencia rusa en nuestro país se da también a través de la embajada rusa con personal que México sabe que está operando en nuestro país. Muchas veces no necesariamente se etiquetan como personal de inteligencia. Lo cierto es que la diplomacia debiera ser la promoción del interés nacional más allá de nuestras fronteras, y entendido como tal, las embajadas sí debieran buscar promover el interés de nuestro país más allá de los límites geográficos de México. Y en ese sentido, pues sí es interesante que podamos tener personal del CISEN o el equivalente actual, digamos, o de inteligencia, en diferentes países que pueda llegar al Estado mexicano de información que sea valiosa. Ahora, este intercambio de información puede ser, digamos, unilateral, simplemente de informante, o puede ser una estructura de intercambio de información de inteligencia a nivel bilateral, regional, multilateral. ¿Qué sucede en el caso, por ejemplo, migratorio? Hay muy poca información de lo que sucede en campo. Cuando empezó el fenómeno de estas grandes caravanas de migrantes, una de las cosas que nos dimos cuenta México y Estados Unidos es que no teníamos información de campo, no había inteligencia de campo compartida. Eso es fundamental para la toma de decisiones, es decir, no puede ser que un día a otro amanezcan miles de personas abajo de un puente en la frontera entre México y Estados Unidos. Y que nadie sepa nada. Informado a nadie más, ¿no? Entonces, sí es importante que haya información de inteligencia en campo, idealmente que se comparta para que se tomen decisiones a manera bilateral o regional en aras de, pues, la seguridad de los países que integren esta colaboración. El verdadero fin de aceptar a alguien de un organismo de esta naturaleza debiera ser una colaboración en la materia. Y pongo nada más un breve ejemplo. Hay, por ejemplo, en los centros de detención migratoria de México, hay máquinas para, pues, identificar a las personas que llegan, pero México no tiene bases de datos que les sirvan, si tenemos las huellas, el iris, etcétera, para saber quiénes son estas personas. Entonces, ahí el intercambio de información es fundamental para saber quiénes son estas personas, por qué están aquí, de dónde llegaron, etcétera, ¿no? Y entonces, no es necesariamente malo, pero tiene que estar actualizado, bien protocolizado, como bien señalaba Javier, para que funcione en aras del interés nacional mexicano. Ya, Brenda, vamos a hacer una pausa y regresamos en un minuto. Antes de concluir, quiero pedirles de favor una conclusión muy rápida sobre el tema de la DEA en México. ¿Es bueno, es malo? Ya se los había preguntado hace un momento, pero sobre todo, en estos momentos, en el día a día que estamos viviendo, ¿la DEA en México debe ser bien recibida, Javier Oliva? Tenemos 30 segundos, por favor. Bueno, como nada más son 30 segundos, primero agradecerte, Eduardo, la invitación a tu programa, saludar y despedirme de Víctor Hernández,
Brenda Estefan y de Eduardo Zavala, fue un privilegio estar con ustedes. Ahí ya me gasté 15 segundos. ¿Es benéfica la presencia? Sí, en términos de colaboración, indudablemente. O sea, ningún país puede hacerle frente a una problemática como la agenda que tenemos en este siglo XXI por sí mismo. Ninguno, ni Estados Unidos, ni Rusia, ni nadie, México tampoco incluido en ese. Entonces, en esa la colaboración, por supuesto. Si algo nos enseñó la pandemia, es que si no trabajamos juntos y cooperamos con un mismo fin, nadie va a poder resolver el problema por sí solo, y en cambio los daños sí van a ser repartidos para todos y todas. Muchas gracias, Javier Oliva. Muchas gracias. Víctor Hernández, profesor, investigador de la Universidad Panamericana. Víctor, ¿es buena o mala la presencia? Desde tu punto de vista, Eduardo, 30 segundos. Yo voy a decir algo polémico. Yo creo que es buena en el sentido de que mete orden para los criminales mexicanos que están acostumbrados a la impunidad.